¿les da posibilidad de hacer la asistencia? ¿Se fijaron si pueden marcar la asistencia? Sí, sí, se puede, se puede. Bien, Sí, perfecto. sí, se puede. Así ya dan la asistencia ustedes. Y bueno, vamos a comenzar hoy con la unidad número 4 y después si quieren nos quedamos haciendo consultas del PP. ¿Les parece? Dale. Bueno, ahí voy a proyectar. Unidad número 4. Avísenme si ven bien. ¿Se ve ahí bien? Sí, sí. Bueno, la unidad número 4 trata un tema que no es menor en nuestra actividad y que muchas veces no le damos la importancia que tiene, que habla un poco de cómo se puede llegar a hacer el resguardo de lo que hacemos, ¿no? Y ante un conflicto poder estar medianamente claros o a veces amparados en medidas de protección que nos puedan dar sobre, en especial, lo que pueden ser los contratos, la legislación laboral y, en particular, lo que es la protección de nuestra idea intelectual, que es un software. Como ustedes saben, el software, el desarrollo de software, está considerado como algo intelectual, como un proceso creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se construye o se considera para las leyes de igual manera como si fuese una obra literaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera que hay un proceso creativo, que hay un proceso y que se obtiene a través de ese proceso el desarrollo de un software. Por eso se lo considera igual que una obra literaria, como si puede ser un libro, por ejemplo, y empieza a establecerse bajo las medidas de protección, en particular sobre lo que es propiedad intelectual, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos que la medida legal que más le va a la protección del software es la de propiedad intelectual. Todos aquellos que quieran estén en desarrollo de software. Después vamos a ver un montón de otras cosas que pueden ser para otras actividades que tienen que ver con la informática, pero en exclusiva lo que es desarrollo de software tiene que ver con lo que es propiedad intelectual. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Primero vamos a ver cómo podemos entender qué es la parte de protección del software. Como ustedes saben, la parte legal siempre va muy atrás de lo que es la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos leyes muy antiguas que no son representativas para lo que hoy en día está ocurriendo. Es como que la realidad va mucho más adelantada de lo que son las leyes. Entonces, se basa en la protección jurídica del software, se basa en estos tres argumentos que ustedes ven acá. Representar el resultado de un esfuerzo creativo, lo que hablábamos recién, impulsar la exploración y difusión de los programas, ¿sí? Sino, ¿qué quiere decir esto? Que no es solamente el que encarga ese desarrollo, sino toda la proyección o explotación que puede haber de ese desarrollo, independientemente que lo haya encargado uno. Y el autor es quién es el que hace esa idea, el autor de el que se va a beneficiar, ¿no? Y quién tendría que beneficiarse si no se paga. ¿Bien? Vayan interactuando si tienen dudas de alguno de los argumentos o de cómo la clasificación.
¿Cómo podríamos clasificar? O sea, imagínense que ustedes están desarrollando un software. Para saber cómo lo voy a proteger, primero lo tendría que clasificar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clasificación que yo le dé a ese software, van a ser las medidas de protección. ¿Sí? Si ustedes incorporan un software mal clasificado, puede ocurrir que las medidas de protección no den a lugar. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Bueno, la primera clasificación son los programas base. Por ejemplo, cuando desarrollan compiladores, sistemas operativos, ensambladores, software específicos para el hardware. Por ejemplo, imagínense que ustedes el día de mañana desarrollan una plaqueta o robótica y le desarrollan un sistema operativo propio para eso. Bueno, ese software estaría clasificado en este tipo, en programas base. La segunda es los programas de aplicación, que son todos los otros que no son base. Son todos los que permiten realizar productividad. Por ejemplo, gestión comercial, planillas de cálculo, graficadores, software hechos a medida, software de facturación, cualquier otro software que me permita a mí aplicarlo a una funcionalidad, puede ser, o varias funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, todos los que ustedes desarrollan hoy en día podrían ser considerados dentro de la clasificación programas de aplicación. Luego tenemos, una vez que supimos esas dos grandes líneas, tenemos dos grandes líneas iguales también que clasificar. El software estándar y el software hecho a medida. Yo voy a desarrollar un software que lo voy a comercializar en paquete. ¿Qué quiere decir esto? Se desarrolló, es ese, está claro, tiene tales funcionalidades y lo vendo así. No permite otro tipo de cambio. Por ejemplo, cuando sale el paquete Office, ¿sí? De Microsoft. Ese software es estándar. Si no, tenemos la otra línea, que es a medida, donde ustedes hacen desarrollos a pedido, es como el traje hecho a medida, y ese está totalmente clasificado acá. Y después tenemos un híbrido, ¿sí? Que es el software de grado de estandarización. ¿Qué quiere decir? Que tiene una parte estandarizada, pero tiene adaptaciones a ese cliente, ¿sí? Que es el híbrido entre ellos dos, el estándar y el totalmente adaptado al cliente. Hoy en día podemos ver que la mayoría de los software, o la mayoría de los desarrolladores de software, trabajan con el grado de estandarización. Hacen como paquetes y después esos paquetes lo adaptan y parametrizan a las solicitudes del cliente. ¿Mm? Digamos que este es uno de los más usados dentro de esta clasificación. Por supuesto, estas clasificaciones no son excluyentes, no es que es una u otra, sino que son complementarias. Yo lo puedo clasificar por su estandarización, lo puedo clasificar por el uso, ¿sí? Y de esa manera puedo ir agregándole como si fuese condimentos para poder encontrar cuál es la forma jurídica que mejor se puede adaptar a lo que estoy desarrollando. ¿Qué pasa con la patentabilidad del software? Bueno, en la Argentina no podemos patentar teorías y el software, como le dije, es algo teórico, es una idea, es un proceso creativo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pueden ocurrir que ustedes patenten, por ejemplo, el hardware, donde adentro va ese software. ¿Se entiende? ¿Podría explicar otra vez, profe? Sí. En la Argentina no tenemos la patentabilidad del software. No puedo sacarle una patente al software. ¿Sí? ¿Por qué?
porque el software es considerado teoría. Yo lo que puedo patentar son productos o procesos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ustedes desarrollen un hardware, patenten el hardware, adentro vaya un software, pero ese software no lo tengan cuidado porque no va a estar protegido por la patentabilidad del software. Van a tener que buscarle algún tipo de otra protección. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Y esa Sí. otra protección que sería, no sé, Por ejemplo, puedo hacer patentabilidad del hardware y por propiedad intelectual puedo hacer la protección del software que va en ese hardware. tipo así por licencia, por ejemplo, ese tipo de... También, sí, por licenciamiento puede ser. Sí, sí. Pero tengan en cuenta eso, que algunos creen que patentando el hardware ya tienen patentado el software y no es así. ¿Mm? Tienen que buscarle una una protección al software, porque la patente va a ir sobre el hardware. Ejemplo, imagínense que ustedes desarrollan una impresora, ¿sí? Y esa impresora tiene embebido un software. Cuando ustedes la van a patentar, le van a patentar el hardware, pero si alguien agarra ese software y lo suma en otro hardware y no está protegido, tranquilamente lo va a poder hacer. ¿Se entiende? Sí, sí. Tengan cuidado en eso. Eh, bueno, eh, fíjense que que la patentabilidad que sea excluida, no es solamente en la Argentina, se da en muchos países limítrofes. Digo porque si el día de mañana tienen que exportar o algo, tengan en cuenta eso. ¿Mm? Bueno, vamos a una de las protecciones que es el derecho de autor, que es uno de los que más se da en la protección del software. ¿Mm? Y también se ha dado en varios países hablamos de las leyes de copyright, ¿está? Estas son las mismas leyes que usan para una obra literaria, para un paper, para un proceso creativo escrito, virtual o no, son las mismas, ¿sí? No están bajo otra norma. Entonces, si yo desarrollo, es más, hoy en día la importación o exportación de software se hace bajo leyes de copyright, ¿sí? Si ustedes compran, no sé, cualquier producto, el Office, van a estar metidas sobre leyes de copyright, independientemente que la comercialización sea a través de licenciamientos, que es cómo uso yo cómo uso el derecho sobre ese software, ¿sí? Pero la protección está bajo derecho de autor, ¿sí? Sí, Sí, sí. ¿vamos bien? Bueno, les doy un poquito la ley, la 11.723, ¿m? Que podemos utilizar. ¿M? Fíjense que es por 50 años, ojo eso también, bueno, en lo que es software no afecta tanto, porque ¿qué software va a durar 50 años? ¿Sí? Al poco tiempo ya sale una nueva versión, un nuevo software, es raro que esté tantos años un software sin cambio, ¿sí? No sería un problema el tiempo de la protección para el software, ¿sí? Sino el instrumento que uso para protegerlo, ¿tá? Porque la realidad que un software que esté inalterado 50 años es porque caducó, ya no lo usamos más. ¿Bien? Sí. Bien. Bueno,
Acá les doy algunos links que hablan, si quieren inmiscuirse o si el día de mañana quieren averiguar un poquito más sobre el trámite o les toca ver la posibilidad de proteger algún desarrollo que hagan, les doy algunos links donde puedan consultar. ¿Sí? Bueno, otra forma es el secreto industrial y profesional. Ese es otro instrumento que se usa mucho en las desarrolladoras y en las industrias, en donde se hacen contratos industriales o profesionales, ¿m? Que hablan sobre lo que es la confidencialidad. ¿Qué es esto? No sé, seguramente algunos de ustedes han firmado algún contrato de confidencialidad, si están trabajando en alguna desarrolladora o en alguna empresa que hacen procesos creativos. No sé si a alguno les ha tocado alguna vez. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, esos contratos de comercialización de software o de confidencialidad que pueden ser firmados por los profesionales, lo que hacen es como un bozal para que no se divulgue por medio de los empleados, los servicios, o los prestadores de servicio, o cualquier otro que pueda tener relación con esa industria, con esa desarrolladora, que no divulgue ciertos temas que tienen que ver a ese desarrollo, o cómo hacerlo, que lo usaron. Entonces eso se utiliza muchas veces como un bozal legal para que no se divulgue. Y también cuando la persona deja esa empresa o esa industria o esa actividad profesional, no pueda divulgarlo. No solamente cuando está ejerciendo el trabajo, sino después, ¿sí? Porque tiene un grado de validación por un tiempo. ¿Mm? Bien, ¿qué otras formas podemos encontrar? Podemos encontrar registros de marcas o nombres de programas. Ojo que esto también, chicos, no el registro de marca o nombres de programas o el registro de nombres no es una protección jurídica del desarrollo de software, ¿sí? No del contenido, ¿sí? Solamente de la marca, por ejemplo, Office o no sé, Corel, puedo registrar esa marca o el nombre del programa, pero no me protege el código, ¿se entiende? ¿Entienden o no? Sí, sí, o sea, por ahí viene otro que pone otro nombre y tiene la Con misma... el mismo código y puede funcionar, Sí, sí. ¿sí? Después, estas son leyes comerciales, es igual, las de competencia desleal, cuando estas se pueden utilizar mucho en lo que son licitaciones, se pueden aplicar leyes de lealtad comercial o competencia desleal, que lo que hace es, ante un mismo caso, que sea abusivo de un lado y haya una lealtad desleal ante, por ejemplo, una política de precios o una política de calidad o una política de marcas, ¿sí? Se pueden aplicar estas leyes de competencia desleal. Y por último tenemos el anteproyecto argentino, que lo pusimos en el material bibliográfico, pero que lamentablemente se lo damos como título informativo, porque no se avanzó en nada en la Argentina sobre este anteproyecto. Como ustedes saben, un anteproyecto son ideas sobre lo que se quiere hacer. Y la realidad es que en la Argentina solo quedó en ideas, no se avanzó en casi nada en, digamos, políticas de protección contra el software. Ustedes saben que la Argentina
ha decidido tener lo que se denomina industrias sin chimeneas. Las industrias sin chimeneas son las consideradas, todas las que tienen que ver con el conocimiento, los datos y la información. O sea que estamos en un polo de desarrollo importante con respecto a lo que pueden llegar a ser estas industrias sin chimenea. Lamentablemente, las leyes no fueron acompañando esta idea, ¿no? Entonces, es como que se necesitan proyectos que avancen en estas líneas, que sean sancionadas para la protección de todos estos desarrollos, ¿sí? Que se están dando y de todos estos tipos de empresas que se están dando en la Argentina. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a los contratos informáticos. Los contratos informáticos es otra forma que tenemos de relacionar una parte y otra parte, ¿sí? Siempre. En donde el objeto es algo informático o algo digital o algo que tiene que ver con el software o algo que tiene que ver con el hardware, ¿bien? O los datos o la información digitalizada. Entonces, ¿nosotros podemos armar contratos entre partes? Sí, podemos armar todos los contratos que querramos. No hace falta que sea uno específico. ¿Bien? ¿Qué cosas tenemos que, perdón que apago, qué cosas tenemos que considerar en ese contrato? Primero, cuando nosotros nos disponemos a hacer un contrato, tenemos que tener en claro la especificidad técnica, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que ustedes le traten de dar a, por ejemplo, a un abogado que les haga un contrato, ¿sí? Pero ¿qué parte le falta a ese abogado? La especificidad técnica, ¿sí? Salvo que sea un especialista en contrato informático, que los hay, cada vez se fueron profundizando más, pero la realidad es que hay que tratar de hacer ese contrato entre las dos partes. ¿Por qué? Porque el que tiene la especificidad técnica puede ser que no tenga la especificidad legal. Entonces ahí hay que hacer una simbiosis de de esas dos disciplinas, ¿sí? Independientemente de eso, hay una cantidad de contratos informáticos que lo pueden ver y que se los damos también acá, que pueden ser utilizados y que para comenzar, si no estamos hablando de algo muy importante que tengan que realizar contrato, pueden ir comenzando con estos. El segundo es los términos que se usan en ese contrato técnico y jurídico. Y lo tercero es respetar la estructura contractual, ¿sí? Muchas veces, si no se respetan esas estructuras contractuales, se consideran inválidos, en los cuales ustedes pueden llegar a tener ahí un vacío que el contrato no lo consideró. Y siempre que se realiza contratos entre partes, siempre se rige la primera declaración, que es el principio de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie de las partes, no hay nada ni nadie de las partes que estén, que no exijan su principio de voluntad, que van voluntariamente a ejecutar esos contratos y a confeccionarlos. Si no es así, no podría haber contrato. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Esto lo digo porque si una de las partes es extorsionado para firmar un contrato, no se estaría dando con este principio de voluntad. Bueno, fíjense cuántos tipos de contratos podemos tener. Puede ser venta de hardware, venta de software, locación de obras, de servicios, de licencias.
Ahí le doy algunas clasificaciones para que las puedan leer. ¿Mm? Es más, ustedes para su proyecto van a tener que elegir y hacer un contrato con el cliente. Así que van a tener que leer hasta poderlo confeccionar. Y después tenemos dentro de los contratos un contratito que se llama el contrato de adhesión, que lo que hace es el no repudio. ¿Qué es el no repudio? Que todas las cláusulas están puestas por un lado y en la otra parte solamente acepta esas cláusulas, no las puede modificar. Ese es el no repudio, no puede hacer modificaciones a esa cláusula. Esto genera una desigualdad entre las partes, pero está considerado un contrato válido. Y es el contrato que ustedes ven muchas veces en el acepto, ¿sí? Cuando le mandan los términos y condiciones. ¿Se han dado cuenta? Ustedes, si no aceptan ese término y condiciones, no pueden continuar, por ejemplo, con el uso del software. Bueno, ese es un contrato clásico de adhesión. Es un contrato válido. Entiendo yo que lo han visto varias veces. Sí, sí, que Sí. nunca lo leemos, los términos. Nunca se lee, pero tengan en claro que es un contrato válido. Por más que digan que una de las partes puede haber desigualdad, es un contrato de adhesión, ¿sí? Y es válido. Bien. Bueno, acá habla un poquito de lo que son contratos de adhesión. Normalmente, bueno, acá habla de la Argentina, que no tenemos regulación especial, solamente decirles que es un contrato válido, que si hay alguna controversia ante un contrato de esto, bueno, lo tendrán que resolver a través de un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato es válido. Bien. Otro tipo de contrato, que también aquellos que se dedican a la compraventa, ¿sí? Y se dedican al hardware, porque hablamos mucho del software, pero ¿qué pasa con el hardware? Perdón. Es lo que se denomina contratos de compraventa. Bueno, ¿cuáles son las cosas principales que tengo que considerar en ese contrato de compraventa? No sé, tengo una PC usada y la quiero vender, o la quiero alquilar, ¿sí? ¿Cómo realizo ese contrato? ¿Sí? Bueno, consideraciones, obligaciones del proveedor. Fíjense, brindar información al adquirente. Tengo que brindarle toda la información necesaria como para que el que la adquiera no tenga dudas de lo que está adquiriendo. Si yo le digo, bueno, te voy a vender esta computadora, pero no sé qué características tiene, no sé cuánta memoria, no sé un montón de cosas, ¿sí? Es que le está faltando información al adquiriente para poderla adquirir. Otra de las cosas es, que parece muy obvio, que es entregar el equipo. Ustedes dirán, ¿cómo? Supuestamente si lo compraste y lo pagaste, te lo tienen que entregar. Bueno, no, hay que especificar bien cuál es la forma de entrega, en qué momento, qué pasa si no lo entregan. ¿Mm? Todo eso hay que especificarlo dentro del contrato. Otra de las cosas, la garantía. ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo va a ser esa garantía? Y lo cuarto, que no es menor, dar indemnidad de patentes. ¿Qué es indemnidad? Que yo, al venderte ese hardware, no te comprometo a vos que sos responsable de las patentes de ese hardware, si no las tuviese, ¿sí? Para poder hacer eso, tengo que entregarle el patentamiento. ¿Se entiende?
Pregunto. ¿Cómo sería, profe? Es así. Yo te vendo un hardware, ¿sí? Y yo sé que ese hardware está patentado. Para vos darte indemnidad de patente, te lo tengo que entregar con la patente activa. Ah, está bien. ¿Bien? Sí, sí. O sacar la patente. ¿Bien? Si correspondiese. Bueno, ¿qué pasa con el adquirente, quien la compra? Pagar el precio que se estipuló, en la forma que se estipuló y de la manera que se estipuló. Respetar las directivas del proveedor. ¿Qué es esto? Si el proveedor dice que, qué sé yo, este hardware tiene que estar enchufado a 12 volts, bueno, no puedo enchufarlo a 220 volts, lo tengo que enchufar a 12 volts. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo no respeto eso, puede ser que el software tenga avería, y esa avería, ¿a quién le corresponde? Y si es del uso, al adquirente; si es de falla de la venta, al propietario, al que la vendió. ¿Mm? Luego, tener un periodo de ajuste del equipo. Eso hay que estipularlo, y eso se estipula muchas veces en la garantía. Vemos si vendemos hardware, por ejemplo, que venga de una empresa que sea, que hay que preparar los locales, ejemplos HP, ¿sí? Bueno, HP cuando va a vender su hardware, te exige que prepares los locales o que muestres o que expongas sus productos de tal manera. Entonces, eso es obligatorio también del adquirente. Y colaborar con el vendedor. ¿Mm? ¿Para qué? Para que pueda tener esa comercialización de la manera más rápida posible, pero respetando el contrato que haya firmado de venta, de compraventa. ¿Bien? En ese caso, nosotros hablamos también, ¿se acuerdan de compraventa o de alquiler? Bueno, también se puede hacer el alquiler del hardware, ¿sí? Y ese alquiler se llama contrato de leasing. ¿Qué quiere decir el contrato de leasing? Yo lo alquilo mediante un tiempo, y con la opción a compra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando finaliza ese contrato de alquiler, puedo optar por comprar ese hardware o devolverlo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay personas que por leasing compran, adquieren hardware nuevo para las empresas en, no sé, 3, 10 años, lo que sea, y cuando termina ese contrato, ese bien ya es de ellos porque lo fueron pagando durante ese contrato lo que sería el capital. ¿Se entiende? O si no es así, lo devuelven. Es una forma de comprar, contrato de leasing. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No, ninguna, profe. ¿No? Pero una pregunta, o sea, tipo, la primera que se firma, ya al que le van a dar el hardware o el servicio tiene que declarar su intención. Sí, tenés que decir porque se pacta también el monto. Ah, está bien. ¿Eh? Se pacta también el monto, en el cual también puede ser que a lo mejor no lo pagues durante el contrato de alquiler y lo pagues al finalizar. Esa es otra manera también, pero ya decidiste que te vas a quedar con el bien. ¿Mm? Bueno, les doy también dos modalidades de leasing operativo y leasing financiero. Cualquiera de los dos pueden ser utilizados para la adquisición del bien. También lo tienen en la página 83. Bueno, ¿qué pasa con los contratos del software? Cuando nos remitimos al software.
Primero, una de las cosas que tenemos que tener claro en la parte contractual tiene que ver con la función del software. Esta clasificación que hablábamos, ¿se acuerdan? Que hablamos al principio de la clase, ¿cómo lo voy a clasificar? ¿Mm? ¿Recuerdan? Sí, ¿no? ¿Lo recuerdan? Sí, sí, los programas Bien, base y claro. Profe, no pude estar presente al principio porque había ido presencial pensando que era presencial. Ah, No sé si lo podrías repetir. sí, primero tengo que saber en la función que cumple cada software. Si va a ser un software de sistema operativo, de base, si va a ser un software de aplicación o de manejo de base de datos. Entonces teníamos dos grandes clasificaciones, que eran unos de base y otros de aplicación. Los de aplicación y manejo de base de datos están considerados juntos, y el software de base es todo lo que es sistemas operativos, compiladores, software específicamente de bajo nivel, ¿sí? La otra clasificación es la estandarización. ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si va a ser un software a medida, si va a ser totalmente estandarizado o si va a ser un híbrido con una adaptación al cliente. Una vez clasificado eso, ahí puedo entender cómo voy a hacer el contrato. Perfecto. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa el software y el hardware? Bueno, también tengo que decidir si mi software va a estar vinculado a un hardware o solamente va a ser software. Esto que hablábamos de la patentabilidad, ojo que les decía, si el software va a estar vinculado a un hardware, bueno, tengo que buscarle protecciones al hardware y al software. El hardware puede ser mediante patentes, el software puede ser mediante propiedad intelectual, ¿sí? Y ambas cosas las meto dentro del contrato informático. ¿Bien? sí. Tengan en cuenta eso. ¿Qué vinculación tiene? Segundo, la naturaleza jurídica de los acuerdos contractuales. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser una venta? ¿Va a ser una cesión de derechos? ¿Va a ser un alquiler? ¿Va a ser un licenciamiento? O sea, ¿qué naturaleza jurídica voy a tener en cuenta dentro de ese contrato? ¿Mm? Un acuerdo de servicios. Hay que mirar la naturaleza jurídica. Tenerla bien clara para cuando confecciono el contrato. Bueno, por ejemplo, una naturaleza jurídica pueden ser de mantenimiento. Por ejemplo, que ustedes presten un servicio de mantenimiento a los usuarios. ¿Mm? Sí, Bien. Puede ser un mantenimiento preventivo o un mantenimiento ante posibles fallas. Por ejemplo, esto lo hacen muchos cuando venden un hardware que es muy específico, entonces le venden, o un software también, le venden un mantenimiento, a lo mejor una vez por semana, una vez por mes o lo que sea, y arman un contrato de servicio de mantenimiento. ¿Bien? joya. Bien. Preguntas hasta acá, como para ir viendo. Tienen que ir estipulando ustedes, de acuerdo a lo que van a desarrollar, cuál va a ser la medida que mejor pueden utilizar el contrato con ese cliente, ¿no? Y para eso van a tener que empezar a clasificar y elegir. Ahí fíjense en el entorno, hay modelos de contrato que nosotros le hemos puesto. Bueno, pueden elegir eso, pueden buscar otros, pero van a tener que desarrollar algunos de los contratos para el PPP, con ese cliente. Bien, les dimos ahí algunos ejemplos. ¿Sí? Bien, bueno, con esto
está todo lo que es parte contractual. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, ninguna, profe. No con respecto a esto. Bien. Yo tengo una duda, pero es sobre ¿Sobre el PP? claro, pero sobre esto de los contratos. Ah, sí, decime, Eric. ¿Lo Sí. tenemos que incluir en la wiki o...? Sí, después lo van a tener que hacer y subir a la wiki. Ok, lo Sí, ponemos... porque van a tener que hacer el contrato con ese cliente para ese proyecto que ustedes le van a brindar. ¿Mm? Ok, ok. Sí. Bien. Si quieren, pasamos ahora al PP, al proyecto. No sé si cada grupo quiere ir preguntando, dudas que tengan, avances, algo que les quede, que les pueda ayudar. Sí, Eric, comienza nomás. Voy a dejar de compartir. ¿Pregunto? Sí, dale. Que nosotros ya hicimos el documento de especificación de requisitos, según Sí, el IEEE, el IEEE, sí. sí. ¿En ese mismo documento incluimos el contrato o iría No, aparte? no, esa parte se va completando en la wiki, en toda la parte del desarrollo del proyecto. Pero debemos seguir algún orden en específico digamos, para incluir cada apartado. ¿Seguimos algún orden? Claro, sí, se los dimos. Fíjate que está acá, en el PP. Fíjate, creo que en el de Cáritas, en el ejemplo, lo podés ver bien. Ah, bueno, o sea, no, Eh, sí, es que lo vi, pero no sé si hay que seguir ese orden o... sí, ese puede ser un orden. Está bien. Sí, ese está bastante completo. Eh, ves que puso el índice, contrato de desarrollo de software. Está en el punto 2. Sí, sí, lo vi. Sí, ese puede ser una manera. Bien. Ok. Y la carta de presentación esta También. también va a eso. Sí, sí. Sí, son todos, a ver, todo lo que van desarrollando es parte del proyecto y es todo lo que van a ir entregando para ahora, para finalizar la cursada. La cursada incorpora lo que es el análisis y el diseño y todo ese avance del proyecto. Por eso, ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un cliente real, con esta modalidad, con esta presentación, pueden tranquilamente hacer un trabajo de presentación de factibilidad del proyecto. claro, sentar algo serio, digamos, sí, sí. Claro, exacto. Pero entonces nosotros lo que queríamos entregar es toda la documentación. Toda la documentación y Vale, entregar todo ese PDF, como lo han entregado estos chicos. ok. Y también incluimos, Los modelos, digo, todo. sí, más allá de los modelos, digo, prototipos de la interfaz. Pues, Sí, todo. ok. Todo, todo. ¿Sí? Vero, nosotros ya Sí, perdón, Juan. no, que te quería contar, nosotros el viernes vamos a tener una primera demo ya funcional de un módulo del proyecto con el cliente, digamos. Bien. Esto, ¿cómo se documentaría esa demo? Primero, lo primero que lo documentás es con una minuta. Lo segundo es con un formulario de la demo, donde tenés el report del cliente. Claro. ¿Mm? ¿Ah? Y si querés, la podés filmar. Sí, o por ahí pensamos sacarnos alguna foto o algo de eso para Sí, dar también. al documento. Documentación fotográfica también. Sí, Bien, perfecto. sí. Sí, Nicolás. No, viste que nosotros recién ahora estábamos arrancando todo. ¿Cómo es? Y nada, para saber
El diagrama de Gantt, ¿nosotros lo Sí. tenemos que hacer únicamente de la parte de la documentación o No, también de la todo parte el del... proyecto. Ok, ¿y la hacemos por separado o conviene hacerla por separado en la parte, o sea, la parte planificación y después la parte proyecto o hacemos todo junto? No, 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 no. A ver, el GAN es desde el inicio del proyecto al fin del proyecto. Dentro de eso tenés diferentes etapas, ¿sí? Dentro de las etapas vas dándole el tiempo que corresponde a cada etapa. Perfecto, sí, era eso la duda. Mm. Gracias. Bien. ¿Qué otras dudas tienen del proyecto, chicos? Que les pueda, no sé, interrogar, que no puedan avanzar por algo. Sí, Tobías. No, nosotros la única duda que tenemos es de un diagrama que nada de ese todavía no lo vimos y creo que justo es la última semana para la entrega la preentrega sería. Y bueno, no podemos avanzar con eso porque no sabemos cómo se hace bien. Nada. Bien. Ahí, ¿qué haces? Seguís avanzando, ¿sí? Y ese diagrama, como lo vas a tener una semana antes, lo incorporás después. Sí, sí, listo. ¿Mm? Porque hoy intentamos, un amigo, un compañero intentó hablar con la profe, pero bueno, justo cerró la reunión y no pudimos preguntarle. Y nada, eso. Bueno, entonces lo dejamos como una deuda técnica más o menos y Claro, sí, pongan, aunque sea un comentario, aunque sea va a estar resuelto para tal fecha, ¿sí? listo. Genial. ¿Mm? Gracias. Nada, nada. ¿Qué otra duda tienen? Hola, profe, yo tengo una duda. Sí, Darío. Con respecto a las minutas de cada reunión que nosotros hacemos con nosotros, el integrante del grupo y Sí, con el encargado del instituto, por ejemplo, para nuestro caso. sí, Yo vi el de proyecto de Cáritas y sí, ellos hicieron por cada reunión una minuta. sí, una minuta. Yo Sí, puedo hacer una minuta, ¿cómo explicarlo? Yo lo que voy armando son una minuta completa de todas las cosas que nosotros vamos haciendo. Por ejemplo, hoy nos reunimos, hablamos estos temas. No hago otra minuta, sino que la continúo abajo de esa. Tratamos otros temas, otro día, otra hora y los integrantes que están. No sé si eso es a verdad. ver, el formato de la minuta puede ser cualquiera. El Ah, ok. tema es el contenido de la minuta, que tiene que estar. ¿Quiénes se reúnen? Las fechas, Sí, primero. El horario, sí, desde hasta. ¿Quiénes se reúnen? sí, ¿Cuáles son los temas a tratar? sí, ¿Qué trataron? sí. ¿Qué resolvieron? ¿Y cuáles van a ser los próximos temas a tratar? Ok, ¿Mm? ok. Si vos lo querés hacer en un Excel y vas fecha por fecha y están todos esos temas, está bien. Ah, ok, ¿Sí? listo. Ah, era eso, porque yo tenía la general de todas las que nosotros vamos haciendo. O sea, todo por separado, ¿no? Pero yo para cargar todas las minutas completas y no una por una, Está yo bien. directamente cargo la imagen de las minutas que nosotros tuvimos de todo el proyecto. Sí, considera que tenga todos esos datos. Sí, eso lo ¿Sí? tiene. Yo me basé en la minuta de Caritas como formato. Está bien. Sí, Eric. Y una pregunta con respecto a eso. Las reuniones que tenemos digamos, entre los integrantes de equipo, por ejemplo, nosotros para terminar de definir el documento del IEEE y las tecnologías que vamos a usar, nos reunimos como por una hora Está bien, va una minuta. hacemos una minuta también de eso. La Sí, hicimos, pero no sé si incluirla también o no. sí, las minutas son internas y externas. Ok. Está bien. Sí. Bien. ¿Cómo se siente que van con el proyecto? Nosotros lo tenemos bastante avanzado, pero bueno, no sé cuándo van a empezar a devolver algún feedback de la wiki. En la wiki nosotros tenemos
A ver, no en la wiki. Nosotros tenemos, ahora cuando hagan la preentrega, ahí vamos a hacer devolución. Bien. A ver, déjame ver el cronograma. Dame un minutito. Cronograma. Ya me la están cargando. Nosotros estamos acá 28 de octubre. Y la preentrega está... ¿Qué fecha tienen de la preentrega, chicos? 18 de noviembre. De noviembre. ¿No No, es el 11 de noviembre y la entrega el 18? Si hay una preentrega, no aparece. O no. Sí, aparecía, creo, en la parte donde explican el proyecto, decía el 11 la preentrega y la 11. entrega formal el 18. 18, sí. Sí. El 11, ahí hacen la preentrega. ¿Mm? O sea, preentrega sería tenerlo todo en la wiki para el 11, digamos. Claro. Ahí en el 11, ¿esa es virtual o es presencial? Porque ahí estamos las dos. Eso no lo especifica, profe. Sí, esperen que si lo tenemos, ya le digo. Ah, en el cronograma. Asincrónico. Es asincrónico, sí. Bueno, en esa entrega que ustedes van a levantar, ¿tá? Ahí nosotros, porque el 18 ya tienen que empezar a presentar el 25 y el 2. Ahí le vamos a empezar a hacer devoluciones para que hagan correcciones, para que más tardar entre el 25 y el 2 que es presentación del proyecto, ya la tengan corregida. ¿Tá? El 11 empieza más o menos a hacerse las devoluciones, cuando hagan la preentrega del proyecto. ¿Sí? Para el 11 tienen que subir lo que más puedan. Y después de eso presentaríamos y defenderíamos. Bueno, ahí ustedes hacen la preentrega, nosotros vamos haciendo devoluciones y van a caminar hasta lo que es la entrega del proyecto, que es el 2 de diciembre, que es hacer la presentación. Eso sería presencial. Y ahí termina la cursada. ¿Sería presencial la presentación? La presentación, yo te digo. A ver. ¿Cómo están? Sí, sincrónico presencial. La del 18, la del 25 es presencial y la del 2 es presencial. La del 25 es Carla Moralejo presencial y la del 2 somos las dos presencial. ¿Mm? O sea, a ver, ustedes tienen la del 18, perdón, la del 11 es asincrónico, tienen que subir las cosas y presentarlas, ¿sí? Ahí no habría clases. La del 18 voy yo, presencial. La del 25 va Carla, presencial, que ahí hablaríamos sobre todo lo que entregaron. Y la del 2, vamos las dos, y es la última entrega, la del cierre. ¿Sí? Ok. Bien. O sea que el 11 tendrían que tener casi todo subido lo más que puedan,
porque el 18 y el 25 hacemos correcciones. Y tiene que estar todo el grupo presente, el 2. Porque ahí van a tener que hacer la entrega, o sea, van a tener que exponer, hacer la presentación y cierre de la cursada. ¿Mm? Yo lo había entendido al revés, pensaba que era el 18 la preentrega porque el cronograma decía 4 y 11 aspectos legales y el 18 No, pero fíjate que el 11 tenés que subir todo. está bien. El 11 tiene que estar subido todo para que nosotros, para el 11 al 18, podamos leer. ¿Mm? El 11 no hay clase, ni virtual ni presencial, sino tienen que subir todo a la wiki. Por eso es asincrónico. Bien. ¿Algo más que quieran preguntar, chicos, del PP? ¿Cómo vienen con el GAN? ¿Vienen cumpliendo o se les está desfasando? Bien, tratamos de más o menos ser el propósito elegante, básicamente, tratar de Está bien. cumplir. ¿Y el que está ejerciendo el líder de proyecto, cómo va? Normal, o sea, no, tenemos reuniones del grupo los lunes a las 10:30 y después con el cliente se ocupa él y ahora lo que estamos haciendo nos dividimos para hacer el IEEE. Entonces ya para la semana que viene tratar de tenerlo lo más completo posible, a menos del 70%. Bien, Y, y bien, la verdad, bastante bien. bien. Bueno, no sé si hay alguna duda más que tengan. O sea, lo que yo les recomiendo en este tiempito que queda, hasta el 11, ponerse con todo para tenerlo más presentado posible. Y, en cuanto a la presentación, habría que hacer tipo algún formato, ¿tiene? O No, lo pueden elegir ustedes. Pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en lo que quieran. Lo que sí tienen que hablar todos. y tenemos tiempo, algún tiempo No, límite o no. 15, 20 minutos, más no, por grupo. No, está bien. En esa presentación, lo que se pide es que vendas tu producto al cliente y lo expliques. ¿Mm? Ok, entiendo. Por eso pedimos que hablen todos. Sí, Nicolás. No, decía que entonces ya estaría, profe. Al menos por mi lado. No sé si... Bien. Bueno, si no tienen más preguntas, lo que les pido, pónganse a avanzar todo lo que más puedan, porque así, lo que más puedan tener el 11 subido, mejor, así nosotros podemos leer y darles devoluciones. Sí, ni hablar. ¿Mm? ¿Está? Bueno, muy bien, chicos. Si no tienen más preguntas, terminamos acá. ¿Está? Tienen para hacer el práctico 4 ya. Fíjense que está disponible. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Adiós.